¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Como es tradición, siendo el último encuentro que tenemos, vamos a enviar el saludo a los participantes completos del curso. Eh, Así que a Alejandro, aquí presente, a Ana, también, a Anastasia Esova, Daniel Tuluc, Geraldine González, Guillermo Elman, Joaquín Barrios, Mariana Cortellani, Mario Enrique Bornia, Nahuel Ascone, Oscar Holguín, Patricia Martínez y Silvia Inés Rodríguez Equiza y Walter Gabriel Sánchez, a todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como habíamos planteado en un comienzo, ¿qué tal Alejandro? Ahí se está uniendo Mariana, ¿cómo andás? Eh, a ver, ahí tenemos. Bien. Bueno, bienvenida también Mariana. Entonces, decía, perdón, como veníamos conversando ¿qué tal Mariana? ¿Qué tal? Como veníamos conversando, quería retomar un poco la idea de nacimiento de la Argentina, ¿no? ¿De qué hablamos cuando pensamos en el nacimiento de la Argentina? Y si bien hay algunos hechos a los que todavía me quisiera referir, de la década de 1820 a 30, repasar sí un poco que en el aspecto económico, este periodo de 20 años, desde 1810 más o menos que tomamos al 30, va a haber la apertura del comercio internacional, la apertura indiscriminada de importaciones que va a afectar producciones locales en en buena cantidad de las provincias del territorio. Eso va a llevar a distintas alternativas de política económica durante los 20 años que estamos abordando, pero el proceso económico tal vez más significativo es el de que la burguesía mercantil, que era la clase hegemónica dentro de la sociedad del Río de la Plata, va a ir paulatinamente integrándose con una clase social que hasta ese momento era secundaria dentro, sí, digamos, de las clases propietarias, que es los terratenientes, los dueños de la tierra, ¿no? Los productores ganaderos. Esa integración entre la burguesía mercantil y los dueños de la tierra eh, va a ir dando como resultado en las décadas siguientes el surgimiento de lo que llamamos tradicionalmente la oligarquía. No estamos acá todavía frente a esa oligarquía, pero sí a una burguesía que ha cambiado de signo porque tiene interés en una producción local, lo cual es toda una novedad, pero esa producción tiende a teñir, a impregnar toda la vida nacional. Es decir, las propias provincias asociadas al puerto de Buenos Aires solo pueden subsistir en tanto se incorporan a la economía del cuero, que es la economía de exportación que, que parece ser la única que le interesa a la política económica del puerto de Buenos Aires. Eh, Luego del periodo que estamos tomando, va a venir las 2 décadas del gobierno de Rosas, y en ese periodo va a haber algunos cambios importantes en cuanto eh, a la protección de la economía, ¿no? Esos cambios van a impactar en un fortalecimiento de la producción interna, tanto en las provincias como incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y eso también va a acarrear un fortalecimiento de la demanda de brazos de mano de obra, de la demanda de trabajo. Vamos a encontrarnos luego en un periodo
de ocupación, prácticamente lo que hoy llamaríamos pleno empleo, en el sentido de que todos los trabajadores tienen trabajo y los salarios o los jornales, como se llaman en aquella época, del Río de la Plata, son muy altos, incluso más altos que muchos de los jornales agrarios que se pagan en Europa, y eso va a atraer a los primeros inmigrantes que van a ir llegando entre la década de 1840 y 1850, vinculados a la extracción de lana, sobre todo, para la economía de la oveja, que es una economía en expansión dentro de la provincia de Buenos Aires, que va compitiendo en cuanto a la disponibilidad de tierra con la ganadería. Pero bueno, eso es un periodo posterior, ¿no? Ahora estamos en la etapa previa. Quería señalar, sí, que esto va a ocurrir porque estoy describiendo un panorama más o menos desolador, y no querría dejar la imagen de que ese panorama simplemente se profundiza a lo largo de las décadas, ¿no? Va a tener lo que podríamos decir, un momento de recambio. Anita, sí, adelante. Si bien había pleno empleo, las condiciones de trabajo eran medio esclavizantes, ¿no? No, no, para 1840 y 50 no, en absoluto, no, 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 no. Hay sí una adhesión, la ley en el trabajo agrícola, le demanda al trabajador, una fijación a la tierra, que si se quiere es un, eh, una imposición que no acompaña lo que eran las conductas tradicionales del trabajador agropecuario, del gaucho. Eso en el ámbito rural, pero por ejemplo en el ámbito urbano van a florecer los talleres artesanales y los aprendices, y los primeros gremios, a diferencia de lo que dice la tradición, sobre todo de finales del siglo XX, revisada en las últimas décadas, revisada en el siglo XXI. Es en esos años que van a surgir los primeros gremios y asociaciones, de artesanos, ¿no? O sea, antes de la Federación Gráfica Bonaerense, que según la tradición es el primer gremio de Argentina, ¿no? Este, y entonces ahí incluso tenemos eso, hasta antecedentes de trabajadores libres que se agremian y defienden los intereses del sector, ¿no? En los rubros de artesanía, pero bueno, nos queda un poco lejos en el tiempo. Lo que sí, me interesa señalar, porque igual sobre el final me quiero ir un poco a esa década, a esa primera década de Rosas, por eso sí señalo estas características posteriores. Este, lo que sí tenemos respecto de la mano de obra es que los trabajadores, tanto urbanos como rurales, habían pasado un periodo en estas dos décadas, de 1810 a 1830, de mucha tensión social, laboral, en su relación con la ley penal, política, es decir, una verdadera tensión muy compleja. Por un lado, esa plebe urbana que a principio del periodo la vimos adherir e incorporarse a las milicias en la defensa de Buenos Aires de 1806 y 7, y que era el factor eh, político determinante en la ciudad de Buenos Aires en 1810, va a ser despojado de su poder político con el golpe del primer triunvirato, y esto va a ocurrir en lo que conocemos con el nombre de motín de las trenzas, ¿no? El motín de las trenzas del cuerpo de patricios implica sacarle al cuerpo de patricios esa capacidad política que tenía y subordinarlo absolutamente al mando político, al mando del Estado. Uno podría decir, de la perspectiva de formación del Estado, que eso es lógico, razonable y hasta deseable, pero también desde una interpretación política del período tenemos que observar que eso ocurre en el momento en que la burguesía mercantil porteña le da un golpe de Estado a la Junta, llamada Junta Grande, que es la Junta representativa de las provincias. O sea que tiene si bien desde el punto de vista de la formación del Estado es deseable,
el modo en que ocurre tiene un cariz político represivo de la expresión popular. Eh, por otro lado, ese mismo pueblo, tanto el urbano que acabamos de señalar con respecto al tema de las milicias y el cuerpo de patricios, como el rural, que es constantemente, ¿no? Esa plebe tanto urbana como rural, que es constantemente convocada a participar en los ejércitos revolucionarios, está siendo extraída en tanto mano de obra de sus lugares de trabajo para engrosar los ejércitos, y esto ocurre en Buenos Aires, ocurre en Cuyo, ocurre en el litoral con el alzamiento general del litoral contra Buenos Aires, y ocurre también en Salta, sobre todo, ¿no? Los grandes lugares de reclutamiento de tropas, si bien todo el país participa de este movimiento, pero ocurre con mucho énfasis en estos territorios señalados. Eso va a producir una necesidad o sea, una carencia de mano de obra, de brazos de trabajo, tanto en el ámbito rural como urbano, en todo el territorio, nuevamente insisto, de las provincias asociadas a Buenos Aires, y va a motivar que buena parte de esa clase dirigente, tanto de Buenos Aires como de las otras provincias, procure retomar un contexto de paz social, terminar el periodo de guerra, que vuelvan los trabajadores al campo, que vuelvan los trabajadores a la periferia, ¿no? Que se desmovilicen los ejércitos para volver a poner productivo el país, el territorio. Eh, por otro lado, tenemos también en el periodo de la guerra, propiamente dicha, una definición de ese territorio que está pasando, haciendo el pasaje entre el antiguo virreinato del Río de la Plata y la futura eh, Confederación Argentina. Por un lado, como ya dijimos, la separación de las provincias altoperuanas con ocasión de la guerra, y la separación del Paraguay, que es eh, prácticamente originaria a la independencia, y se motiva sobre todo en la búsqueda de Paraguay, de Asunción, de no quedar subordinada a Buenos Aires. Por otro lado, la separación definitiva de Chile, y lo menciono porque hay todo un periodo entre 1810 y 1820 en el que Chile actúa muy coordinado con Buenos Aires, y se piensa que eso puede confluir hacia una unidad posterior. Eso no va a prosperar. Eh, en definitiva, van quedando las provincias que restan, es decir, Salta, luego Jujuy, que se va a separar del territorio de Salta, pero la antigua provincia de Salta, la nueva de Tucumán, las provincias de Cuyo, Córdoba y La Rioja, más las nuevas provincias del litoral, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, van a quedar ligadas a Buenos Aires, y ese territorio eh, desde 1810 se denomina Provincias Unidas del Río de la Plata, luego Provincias Unidas en Sudamérica, pero a partir de 1820 lo que caracteriza el territorio es la desunión política. Sin embargo, se va a mantener cierta cohesión en tanto las provincias reconocen en el gobernador de Buenos Aires al encargado de las relaciones internacionales, las relaciones con las potencias extranjeras. Esas provincias que quedan desunidas y ligadas entre sí por la representación unánime ante las potencias extranjeras, sin embargo, son las provincias que van a dar nacimiento a la Argentina. Son las provincias que ya se llaman a sí mismas provincias argentinas. Eh, Hacíamos mención el otro día que en una fecha tan temprana como 1820, ya José Ignacio Gorriti, por ejemplo, el hermano de Juan Ignacio, José Ignacio Gorriti,
en una carta en Jujuy, habla de Jujuy como una provincia argentina. Sí, Anita, te escucho. No, 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 perdón, prende el micrófono. Prende, prende. Entre esas provincias unidas, ¿está Buenos Aires contra la ciudad? No. eh, la provincia de Buenos Aires es el hinterland de la ciudad de Buenos Aires, es el territorio hegemonizado y dominado por la ciudad de Buenos Aires, pero sí se está desarrollando una tensión, mientras en la ciudad de Buenos Aires eh, es hegemónica esa burguesía mercantil que ha tomado el poder a partir del triunvirato y que después van a ser los llamados directoriales. En el ámbito rural se está empezando a cocinar el caldo del federalismo bonaerense y empieza a aparecer lo que va a ser luego el apoyo, el enorme apoyo que tuvo entre la población rural el federalismo. Eh, Decía, esas provincias que quedan desunidas y que van a continuar desunidas en toda la década, jurídicamente desunidas, sin embargo tienen una unidad, podríamos decir, espiritual en su concepto, en su idea, ¿no? Una unidad programática, es una unidad buscada, pero todavía no lograda. Esa unidad finalmente va a venir con el Pacto Federal de principios de 1831, que van a firmar Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y al cual se van a adherir después, enseguida, una a una, todo el resto de las provincias, y ahí va a quedar configurada la Confederación Argentina. Y en cuanto al territorio y la organización jurídica, si bien después va a haber cambio fundamental con la Constitución de 1853 y con la federalización de Buenos Aires en 1880, pero las bases ya están allí en el Pacto Federal. Por eso decimos, ahí nace la Argentina. Este proceso en 1810, 1830 se ve en nuestra interpretación el nacimiento de la Argentina, porque ya hay una identidad. Lo que estamos diciendo en definitiva, la identidad argentina es preexistente al Estado argentino. Esto es lo que fundamentalmente estamos acá sosteniendo. Eh, en todo caso, el Estado argentino es la expresión política y jurídica y económica también, porque un Estado es la organización de un mundo, de un aparato económico, de esa preexistencia. El territorio que ya dijimos que queda delimitado en la manera señalada, eh, esa separación entre las provincias no es vencida por la Constitución de 1826, que es una constitución de carácter unitario y que por lo tanto es rechazado por todas las provincias. La Constitución de 1826 va a regir solo en Buenos Aires y en Salta en forma teórica, pero no hay una conexión directa entre Salta y Buenos Aires. Por lo tanto, en la práctica, eh, por eso siempre digo el no presidente Bernardino Rivadavia, porque no es cierto que Bernardino Rivadavia fue el primer presidente argentino, porque no presidió la Argentina, sino que gobernó con el cargo de presidente la provincia de Buenos Aires. Este, y entonces digo, la Constitución del 26 no logra romper esa digresión que recién se va a romper con el Pacto Federal. Los cambios sobre todo en la plebe, en el pueblo llano, me interesa señalar esto que ya hemos dicho, ¿no? La intención de la burguesía y de los dueños de la tierra de permitir, pues, termino con esto, Alejandro, y te doy la palabra, de permitir el retorno de las tropas, la pacificación, ¿no? La pacificación como política económica, ¿no? Para poder reorganizar el aparato productivo y junto con eso el encuadramiento de esa población rural en su rol de trabajador rural.
eh, hay una tradición en el revisionismo de que con el gobierno de Rivadavia viene la papeleta de Conchavo, ¿no? La obligación de portar papeleta para no ser llevado a la frontera. Pero esto en realidad es una práctica ya colonial. Lo que va a hacer Rivadavia es endurecerlo y sistematizarlo, darle un soporte burocrático. Pero la idea de que el trabajador rural tiene que estar conchavado para no ir al fortín de frontera o a servir en el ejército eventualmente, ya está, es una práctica muy, muy desarrollada. Alejandro, no, no aprendió, ¿eh? Ahora sí. Sí, Quiere decir que Rivadavia no fue reconocido por el resto de por los 13 ranchos restantes. O sea, sí. solamente era reconocido como presidente dentro de Buenos Aires y las provincias no aceptaban su No lo autoridad reconoció ninguno, excepto Antonio Álvarez de Arenales en y Salta, Salta. relativamente aislado. Relativamente, ¿no? Ahí se va a iniciar un nuevo periodo de guerra civil, en el cual no me voy a meter, pero partamos de este punto. Las provincias no reconocieron ese gobierno. Bien. No. Bueno, entonces, qué nos interesa sobre todo del gobierno de Rivadavia? No nos interesa el empréstito de la Baring Brothers, es un hecho que es, Otra cosa. claro, es otra cosa, no está vinculado a este proceso que estamos analizando, está más vinculado a un hecho financiero que ocurrió en la Bolsa de Londres y del cual este, se expandió por toda Hispanoamérica. Eh, no nos interesa tal vez tanto el tema de las minas, solo una referencia al tema de la famoso tema de la Famatina, de la compañía minera de Famatina y la Río de la Plata Mining Company, ¿no? Solo esta referencia, ahí tenés un ejemplo para ver en la práctica hasta qué punto no era el presidente Rivadavia. Arman la Río de la Plata Mining Company y cuando vienen las máquinas, los ingenieros y los mineros a minerar, todos británicos, se encuentran con que no pueden llegar a las minas porque las minas están en poder de un gobierno que no reconoce al presidente, ¿no? Entonces esos trabajadores quedan varados y las máquinas que se trajo hasta ahí, que es un costo muy alto volverlas a Gran Bretaña, se las malvende, o sea, se las vende por muy bajo precio a la compañía minera de Famatina de Quiroga y Asociados, que finalmente se va a beneficiar con las máquinas porque no hay otro que las compre, ¿no? Pero que ya tienen en explotación las minas ellos. Ahí tenemos ese hecho. Pero el hecho que sí nos interesa bastante es la ley de enfiteusis rivadaviana, porque es una ley que nos señala y caracteriza esto que hemos dicho previamente, la integración entre la burguesía mercantil y la propiedad de la tierra. Hasta ese momento, la burguesía mercantil porteña desdeñaba a los productores agrícolas y había una tensión entre los productores agropecuarios, agrícolas y agropecuarios. En el lenguaje de la época se habla de ganaderos y agricultores, ¿no? Cuando se dice agricultores en un texto de 1810, no se refiere a la persona que está labrando la tierra, se refiere al propietario o tenedor de la tierra que se dedica a la agricultura, pero no es quien está atrás del arado. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de tanto de ganaderos como de agricultores, digo para mencionar un texto famoso, la representación de los hacendados de Mariano Moreno, ¿no? Cuando allí se habla de agricultores, no se habla del que está atrás del arado, se habla de aquel propietario agrícola que se dedica a la agricultura. Eh, decía entonces, ese sector era un sector secundario
que tenía que pujar y hacer valer sus intereses frente al sector mercantil hegemónico que controlaba la aduana, que controlaba el puerto, que ejercía una influencia notable sobre el gobierno, estoy hablando del final del periodo virreinal, ¿no? Y que buscaba la apertura mercantil porque era lo que lo beneficiaba. La venta de trigo que hemos mencionado, que en este periodo son las primeras exportaciones de trigo de la Argentina, todavía nada vinculado al emporio cerealero ni nada de eso, ¿no? Pero empieza a haber excedentes trigueros. La venta de trigo al exterior e incluso el intenso comercio de cueros se tuvo que ganar un lugar, ganarse paso, como el interés de una clase alternativa, es decir, en una puja de poder con esa burguesía mercantil. Pero a partir de esta década de 1820, en que gracias a la ley de enfiteusis de Rivadavia, muchos propietarios de Buenos Aires, dueños de casas comerciales, van a adquirir enormes extensiones de tierra en la provincia de Buenos Aires, empieza un proceso de integración de las clases y de los intereses. Eh, Entonces, no, estoy tratando de juntar en los grandes grupos los temas que hacen al nacimiento de la Argentina, ¿no? En una transformación en el comercio internacional, una transformación de las relaciones sociales, porque vuelvo nuevamente a la clase proletaria, a la plebe urbana y rural. Este sector que además fue convocado a la guerra, puja por su participación en la política. En 1806, en Buenos Aires, es un sector determinante. En 1811 es controlado a través del motín de las trenzas y toda la reglamentación de la milicia de patricios, pero sin embargo es un sector que va a seguir pujando por tener expresión política porque ha sido convocado a la guerra, ha sido movilizado, es el sujeto preferido del discurso público, ¿no? Oscar. Perdón, ¿puede considerarse la ley de enfiteusis como el origen de la apropiación indebida de la tierra, que después se exageró con la conquista y demás? Se exageró con... Con la llamada conquista del Ah, desierto debe y decir. Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Podemos situar ahí en la ley de enfiteusis un cambio rotundo en cuanto a la propiedad y tenencia de la tierra y el origen de esa apropiación, sí, sin duda, sin duda, sin duda. En el porque, medio va a estar Rosas, ¿no? Sí, Oscar, sí. no, no, digo, la institución de enfiteusis no fue un invento argentino o No, del momento. Existía bien. y en sí mismo no estaba mal pensado. No tiene nada negativa en sí la enfiteusis. Está bien. ¿Me das ocasión? ¿Puedo desarrollar ahí? Sí, sí. Bien. Por supuesto, la ley de enfiteusis es un instituto jurídico, o sea, la enfiteusis en sí mismo no es un instituto jurídico romano, tiene 2000 años de antigüedad y es el otorgamiento del usufructo de la tierra a un colono, por parte del Estado, digamos así, a un colono que debe a cambio de su usufructo prestar un determinado servicio al Estado. Ese determinado servicio puede ser mejoras en la tierra, porque generalmente tiene que ver con la necesidad del Estado de la colonización de esa tierra, mejoras en la tierra, mejoras en la infraestructura, puesta en producción tal vez de una tierra que no está productiva, o el pago de una tasa, o ambas cosas combinadas, ¿no? Es decir, la entrega de un tributo y la puesta en producción de una tierra, digamos, son las formas en que ha tenido tradicionalmente la enfiteusis, que es una institución, ya dije, romana, pero que además sobrevivió a Roma, se desarrolló durante la Edad Media, se siguió aplicando en los tiempos del sistema feudal en Europa, este, y y cuando Rivadavia la aplica en 1826, tiene un antecedente directo allí inmediato, que es la ley de tierras de Artigas. La ley de tierras de Artigas es una ley enfiteuta.
Es una ley enfiteuta que, a diferencia de la de Rivadavia, busca la colonización, busca que los pequeños propietarios, la ley plantea, se preferirá a los últimos, ¿no? Tiene una descripción taxativa, es totalmente cristiana, en el sentido de los últimos son los primeros, ¿no? Porque es explícita en ese sentido, ¿no? Criollos pobres, negros e indios, mujeres viudas, ¿no? Están privilegiados en la ley. Y a su vez exige, de un modo perentorio, bajo sanciones importantes, la puesta en producción de la tierra, y otorga herramientas para esa puesta en producción, la propia ley, porque daba en casos eventuales cuotas mínimas de ganado, pero sobre todo daba marca de registro, daba marca, para garantizar que el ganado era el propio, digamos, es decir, la posibilidad de apropiarse de ese ganado. Entonces, es un antecedente directo de la ley de Rivadavia, con la característica de que sí buscaba la puesta en producción de la tierra, y en cambio en la enfiteusis de Rivadavia lo que va a buscar es, como señalaba Oscar, él dijo apropiación indebida. Y me parece que es correcto el término. Es una apropiación indebida, porque es una apropiación por parte de quienes no están interesados en la producción, que están viendo que la tierra va a ser, o es ya, un gran medio especulativo, un gran medio para producir riqueza, con mecanismos de compra y venta y demás. La ley de enfiteusis fija una única contraprestación, que es un pago dinerario, que siempre es la contraprestación menos interesante que puede tener una ley de enfiteusis. No es despreciable, porque puede ser un modo del Estado de financiarse, pero es la menos interesante, claramente. Entonces va a tener como contraprestación solo un pago dinerario, pero no lo va a hacer efectivo, no lo va a demandar, no lo va a cobrar, ¿no? Entonces los beneficiarios de esa ley de enfiteusis no van a tener que pagar. ¿Todos los beneficiarios de la ley de enfiteusis eran especuladores de la tierra? No, no. Muchos propietarios agrícolas, propietarios ganaderos que estaban en expansión, también fueron enfiteutas. Por ejemplo, la sociedad Terrero Rosas fue enfiteuta, pero era una sociedad preexistente que ya había puesto en producción enormes extensiones de tierra en la frontera sur de la provincia, ¿no? Y no va a ser la enfiteusis lo que va a enriquecer a esa sociedad, pero es una de tantas. Sin embargo, un porcentaje muy, muy, muy considerable, ahora no recuerdo el número, pero tal vez próximo al 80%, de toda la tierra dada en enfiteusis está dada a propietarios nuevos que viven en la ciudad de Buenos Aires, que no ocupan la tierra y que no la van a ocupar, que la quieren solo como medio de especulación, como medio de acumulación. Pero también permite la ley de enfiteusis de Rivadavia, a diferencia de la de Rosas, expulsar pobladores locales, pobladores preexistentes de la tierra. Entonces cumple todas estas funciones juntas, ¿no? Crea una nueva clase, o consolida una nueva clase social, la fusión entre la burguesía mercantil y los hacendados. Estimula la especulación en tierra, y incide en la expulsión de población y en la precarización de las condiciones laborales de la plebe rural. Acá sí, Anita, pero que no va a ser la situación de 1830 y tantos en adelante. Por último, Sí, y sin ánimo de molestar más, no, se cierra el no. círculo de la simiente del atraso argentino con el empréstito, es decir, apropiación de la tierra, endeudamiento, empieza a escalonarse el atraso argentino, o la entrega, como le quisiéramos llamar. Bien, ahí yo haría un matiz, porque el empréstito Baring Brothers,
fue una herramienta política de control, porque el empréstito fue controlado por la Cámara de Comercio Británica, que era la que dominaba el llamado Banco Nacional, que era la que tenía los títulos y le iba dando al Estado de a poquito, de a puchitos, el empréstito, y se los daba en papelitos, en bonos. Y esto le daba a la Cámara de Comercio Británica un ascendente sobre las políticas públicas. Entonces ahí uno podría coincidir, Oscar, con lo que vos estás fundamentando. Pero también es claro, por los debates en la legislatura bonaerense y por las políticas posteriores, que las finanzas nacionales podían vivir muy bien sin el empréstito. Entonces, cuando hay saneamiento más o menos de la economía, la situación del empréstito se logra ordenar y no es un elemento de control. A ver, quiero hacer una distinción, por ejemplo, con nuestra situación actual respecto de la deuda externa, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día el 20% de la deuda externa total colocada toda frente a un solo acreedor, que es el famoso acreedor de última instancia, el Fondo Monetario Internacional, aproximadamente, ¿no? El 20%, y eso implica un condicionamiento muy fuerte de las políticas públicas que se puedan llevar adelante, en virtud de compromisos previos asumidos por el Estado argentino, todo lo que ya sabemos. En cambio acá, en 1825-26, estamos ante el hecho de que el Estado sí podría, incluso solo el Estado bonaerense, realizar políticas públicas a su antojo, prescindiendo del problema de la deuda. Es decir, era un Estado que tenía el problema de la guerra, pero una vez acomodado, era financieramente muy viable, muy viable. Así lo dicen los debates en la legislatura, incluso cuando se toma el empréstito. Este, Así lo dicen los debates en la legislatura posteriores, y así lo demuestra el gobierno de Rosas, que ordena el tema de los bonoleros, ¿no? Los que tenían bonos de la deuda en Londres, y lo logra ordenar sin perjuicio para el Estado argentino. Entonces, me parece que hay una diferenciación. Eh, Bien, entonces, hay un hecho que es de enorme trascendencia y que no lo hemos tratado, porque yo prefiero para estos encuentros que analicemos los temas más que ir sumando, ¿no? Temas. Y sin embargo, hace a este periodo y es muy importante. Hablábamos del territorio, hablé de Paraguay, hablé del Alto Perú, incluso hice una mención a Chile. Y me falta un territorio para hablar de la definición de ¿no? Territorial de la Confederación Argentina, que es la banda oriental, sin duda, ¿no? Entonces, vamos a introducir ese tema con un pequeño cuadrito de síntesis, una flecha del tiempo, porque justamente entre 1825 y 28 se va a desarrollar la guerra con el Brasil. ¿Ya estamos compartiendo? Sí, ¿no? Ya se está viendo. Bueno, esta sencillísima flecha del tiempo, línea del tiempo, es para que veamos en esta segunda década, que es la que nos toca ahora, algunos hitos fundamentales de los que hablamos y cómo la cronicidad con la guerra con el Brasil. La disolución del directorio en 1820, el proyecto de Congreso Federal de Juan Bautista Bustos en el 22 en adelante, la actitud de Buenos Aires, la retirada de la autonomía, del poder decisorio a los representantes de Buenos Aires en el Congreso, y con eso el vaciamiento del Congreso, y la formación de un nuevo Congreso Constituyente en 1824, pero esta vez en Buenos Aires. Ese Congreso Constituyente que va a terminar sancionando la Constitución del 26 y
dando nacimiento a la no presidencia de Bernardino Rivadavia. Concurrente, contemporáneo, simultáneo al desarrollo del Congreso Constituyente del 24-26, se da el famoso desembarco de los 33 orientales, allá próximo a Soriano, en proximidades de la boca del Río Negro, en la banda oriental, y con eso el inicio de la sublevación oriental. ¿La sublevación contra quién? Contra la ocupación portuguesa, que ya dijimos en 1816 entra al territorio, ocupa Montevideo, a fines del 19 termina de vencer a Artigas y a partir de ese momento incorpora por completo el Brasil, primero Imperio de Portugal y Brasil, o Reino Unido de Portugal y Brasil, luego Imperio del Brasil. Ocupa por completo la banda oriental bajo el nombre de provincia cisplatina, ¿no? La cisplatina, como le llaman los brasileños el viejo nombre del Uruguay, ¿no? Para nosotros el viejo nombre del Uruguay es banda oriental, que por otro lado es el viejo nombre del Uruguay. Para los brasileños es la cisplatina, ¿no? Condición que tuvo muy poco tiempo. El alzamiento de la banda oriental, financiado por políticos y por hacendados bonaerenses, enterrianos y santafesinos, ¿no? Sobre todo el litoral, eh, va a ser total, va a ser un alzamiento muy exitoso, y la guerra contra el Brasil va a ser en la frontera norte de la banda oriental, es decir, la recuperación de la banda oriental va a ser relativamente rápida, ¿no? Eso da por resultado que después vuelvo, que el 18 de julio de 1825 la provincia oriental declare su independencia del Brasil y su reincorporación a las Provincias Unidas, día que es recordado en Uruguay como el Día de la Independencia. Pero recordemos una vez más que la declaratoria de independencia de la provincia oriental, así dice su acta, es una independencia respecto del Imperio del Brasil, no una independencia universal respecto de toda nación. Lo que se declara independiente el 18 de julio de 1825 es la provincia oriental. Sí, Anita, Sí, adelante. pero ya Artigas ya lo habían Artigas ya está exiliado y retirado del escenario, pero en 1825 la sublevación oriental no declara una independencia total. Esa independencia total va a venir recién en 1828 con el fin de la guerra y el Tratado de Paz con Brasil. El Tratado de Paz con Brasil empieza a negociarse en 1827, está la famosa gestión de Manuel José García, el ministro de Rivadavia, que le cede la provincia al Brasil. En realidad lo que hay acá es una negociación complicada entre las Provincias Unidas y el Brasil, porque está claramente intercedida, intermediada por los intereses británicos, que prefieren una banda oriental independiente, que va a ser el resultado finalmente del Tratado de Paz, el reconocimiento de una independencia soberana de esa vieja provincia oriental que va a pasar a llamarse República Oriental del Uruguay. Esto ocurre en Ah, 1828. perdóname que sea tan hincha pelota. No, no, ¿Tiene algo que ver los farrapos en esto? no, la revolución farroupilha es posterior, de fines de la década del 30 a... Con lo que sí tiene que ver los farrapos es con el periodo de guerra civil en el Río de la Plata, guerra civil y externa, con la invasión francesa, ¿no? Con el bloqueo francés y el conflicto de guerra entre unitarios y federales en el Río de la Plata en la segunda mitad de la década de 1830 y toda la larga década del 40. Sí tiene que ver con eso la guerra de los farrapos. Que para los que no sepan, se refiere a la sublevación de los hacendados riograndenses
que buscan, de Río Grande del Sur, que buscan fundar un estado independiente. Algunos quieren asociarlo a la Confederación Argentina. Rosas se niega por completo a esa asociación, lo manifiesta muy claramente, sobre todo en sus cartas del exilio, este, pero algunos ven en esa sublevación la posibilidad de esa asociación. Otros, en cambio, piensan que es la creación de un segundo Uruguay, ¿no? Ahí hay una tensión importante en el tema. Sin duda, la revolución farroupilha lo que fue es popular, ¿no? Era motorizada por los hacendados riograndenses, pero tuvo una raigambre popular muy, muy fuerte y se emparentó al federalismo argentino. Bueno, luego de la guerra, de la guerra con Brasil, viene sí entonces la gobernación de Dorrego. Dorrego, que va a ser asesinado en diciembre del 28 y queda allí un pequeño periodo de un año que va a ser el interinato de Juan Lavalle hasta la nueva elección del gobernador, de un nuevo gobernador electo para la provincia de Buenos Aires, elección que ya le hemos dicho lo realiza la legislatura provincial, elección que va a recaer en diciembre de 1829 en la figura de Juan Manuel de Rosas. Eh, como, como en aquella época la tradición en la provincia de Buenos Aires era que los periodos terminaban en diciembre, ocurre lo mismo que en la Argentina contemporánea, ¿no? Un gobierno asume, por ejemplo, en diciembre del 2023, pero su periodo de gobierno es 24, 25, 26, 27, ¿no? Claramente. Acá ocurre lo mismo. Rosas asume a fines del 29, pero su periodo de gobierno es 30, 31, 32. Era un trienio la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nos interesa de ese momento? Recordar que al momento de firmarse el Pacto Federal, las Provincias Unidas, que ahora van a ser Confederación Argentina, vienen de superar el periodo de guerra con Brasil y en espejo a esa guerra con Brasil, una guerra interna entre Buenos Aires contra eh, las provincias andinas lideradas por Juan Facundo Quiroga. Tanto eh, Arenales desde Salta como la Madrid enviado desde Buenos Aires van a confluir en atacar a Quiroga y Quiroga los va a vencer ampliamente, ¿no? Esta famosa primera guerra, ¿no? de Quiroga, donde aparece su famosa bandera de religión o muerte, ¿no? Aquella bandera negra con las tibias y la calavera, que se mal lee como la bandera de los piratas, ¿no? Pero en realidad significa guerra a muerte, esa bandera, ¿no? Guerra a muerte. Cuando un barco pirata enarbolaba esa bandera, daba miedo porque le estaban avisando al otro barco que no iba a haber piedad. Pero no es que sea la bandera de los piratas, ¿no? Sí, es una bandera también, eh, los que vimos eh, la historia de Sandino en Nicaragua, también la enarboló Sandino, ¿no? La tibia y, y la calavera. Significa guerra a muerte. Y la bandera tiene la leyenda religión o muerte, y esta leyenda, perdónenme un segundito, que por ahí está la bandera, por si alguno no la conoce, cosa que dudo, pero bueno.
Esta, Sí, sí, esa misma. Ahí va. Ahí la comparto en la diapositiva. Esa misma. Bien. Esta bandera, ¿no?, de religión o muerte, la enarbola Quiroga en el contexto no solamente de la agresión de Buenos Aires a las provincias, porque mientras Rivadavia lo que debe hacer es enviar refuerzos a la guerra con el Brasil, lo que hace es atacar las provincias interiores para someterlas a su gobierno, y sobre todo porque está muy interesado en que cierta provincia se incorpore, porque hay un negocio ahí para hacer, ¿no?, que es justamente La Rioja, ¿no?, el tema de Famatina. Pero decía, esta bandera, o sea, esta sublevación bueno, en realidad esta guerra defensiva, cómo pesa la historiografía tradicional, ¿no? Que uno piensa la guerra de Quiroga contra Rivadavia como una sublevación. Y en realidad es una guerra defensiva. Fíjense el peso de la tradición, qué fuerte, ¿no? Porque yo acabo de decir que Rivadavia no fue el presidente de nada, ninguna provincia lo reconoció. Sin embargo, mecánicamente me viene la sublevación de Quiroga del 26. Pero en realidad el ejército que debía realizar la recluta en las provincias interiores lo que hace es atacar los gobiernos de las provincias interiores. Entonces, no, lejos de ser una sublevación de Quiroga, es una invasión, una agresión por parte del gobierno de Buenos Aires y una defensa del territorio y de la soberanía de las provincias andinas por parte de Quiroga. Decía, es justamente contemporánea, o sea, es de 1826 y por lo tanto contemporánea a las reformas rivadavianas, ¿no?, las famosas reformas rivadavianas, entre las cuales estaba la expropiación de los bienes de la iglesia. Más allá de lo que podamos pensar respecto de la soberanía y majestad del Estado frente a la iglesia, el tema de la expropiación de los bienes de la iglesia estaba atravesado por un debate político y social, político y periodístico muy intenso en la prensa argentina. Son los años en que un curita santafesino que reside en Buenos Aires, que se llama Francisco de Paula, Francisco de Paula Castañeda, el padre Castañeda, ¿no?, Francisco de Paula Castañeda, va a editar El despertador gauchi político y María Remedios, ¿no?, los periódicos de Castañeda. El despertador gauchi político, es una prensa que polemiza con la prensa burguesa de Buenos Aires y defiende la iglesia, la propiedad de los bienes de la iglesia, ya en 1823-24, los años en que se edita El Despertador, y notablemente unitario, es notablemente unitario. Tiene esa única coincidencia con Rivadavia, con quien dice que a pesar de ser un bruto, sabe que el único régimen lógico es el régimen de unidad. Pero ese unitarismo de Castañeda va a lo mismo que hablábamos el otro día, ¿no?, lo mismo que con Quiroga, lo mismo que con Rosas, va a conceder a la realidad de que los aliados, en este caso de la religión, son los federales. Pero Castañeda desarrolla ahí una intuición política muy interesante, una intuición política donde él ve que
por eso le llama despertador gauchipolítico, que es la población rural, la población, la plebe, tanto rural como urbana, de las provincias, la que va a salvar, porque es allí donde está la identidad de ese pueblo, es allí donde está, va a decir Castañeda, el alma de ese pueblo. Y, y ahí entonces quiero entrar ir entrando en el último aspecto que me interesa para señalar en él. ¿Por qué podemos observar en esta década ocurrir el nacimiento de la Argentina? Castaneda desde la literatura, porque lo que hace es un periodismo literario, ¿no? No hace ese periodismo político racionalista, encendido de Moreno, de Monteagudo, ¿no? Hace un periodismo muy literario, con muchas imágenes, este, con una prosa muy popular, muy para ser leído en la pulpería, muy para que lo entienda todo el mundo, con giros muy atractivos en su forma de decir. Va a inaugurar un modo de expresión en la prensa, Francisco de Paula Castaneda. Eh, y va a apelar a este sujeto popular, al gaucho, ¿no? A esta plebe, a estos hombres de poncho y chiripá, como dice Ignacio Núñez, ¿no? En sus memorias, ¿no? Cuando distingue los de poncho y chiripá de los de frac y levita. Y esa actitud de Castaneda tiene algunos antecedentes, ya para 1822. ¿No? Esa actitud de apelar a ese sujeto, hablarle en su idioma desde la prensa y buscar un nuevo modo de decir, un nuevo lenguaje desde la escritura, desde el lenguaje escrito. Y el antecedente más claro es el surgimiento, del cual luego Castaneda también va a participar, de lo que podríamos llamar la literatura gauchesca, que nace ya en la banda oriental en 1811, con los versos de Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo, un oriental, criado buena parte de su vida en Buenos Aires, que luego va a vivir en Montevideo, que va a adherir al federalismo, del cual, o sea, que va a adherir a Rosas, perdón, a Rosas, a Artigas, que va a adherir a Artigas, al artiguismo, y que luego, cuando el artiguismo recupere la ciudad de Montevideo, va a recibir el encargo de administrar el Teatro de Comedia de Montevideo, ¿no? Va a ser el primer director del Teatro de Comedia en el Montevideo Independiente. Una persona de extracción muy humilde. Esto es interesante también para pensar el artiguismo, ¿no? ¿Quiénes eran los sujetos que llevaban adelante las tareas concretas del artiguismo, las segundas líneas, digamos, ¿no? Este, y a Bartolomé Hidalgo se lo considera tradicionalmente el padre de la poesía gauchesca, ¿no? De la literatura gauchesca, de la literatura que toma al gaucho como tema y que va a tener un extensísimo desarrollo. Uno de los más famosos escritores gauchescos posteriores a Bartolomé Hidalgo es Ignacio Ascasubi, que va a ser unitario, ¿no? Que va a apelar a la figura del gaucho, pero para atacar a Rosas. Y luego va a haber un momento de síntesis, de gran síntesis en esta literatura, que es el Martín Fierro, que ya es muy posterior, ¿no? Eh, pero no podemos de ninguna manera pensar al Martín Fierro sin todo este recorrido previo, claro.
Pero más que Ascasubi, a mí me interesa sobre todo Bartolomé Hidalgo, por su impronta, por su eh, eh, porque va a dejar un rastro luego en algo que podríamos llamar la literatura popular, pero no tiene siempre expresión escrita. Ocurre a veces de forma oral, la cantidad de cielitos, versos que son desparramados por, eh, por todo el territorio de la extensa pampa húmeda, ¿no? De la extensa llanura platina. Tienen esa tradición de los cielitos y los versos gauchescos, tienen en Bartolomé Hidalgo a su padre, sin duda, ¿no? A su origen. Y del otro lado del río, pero también del otro lado de la expresión y la mirada política, 2 décadas después de Bartolomé Hidalgo, va también a nacer una literatura que podríamos ya caracterizar como una literatura propia del Río de la Plata, con una temática similar, emparentada a la literatura gauchesca. eh, Estoy acá buscando la fecha. Ah, bien. Que es El matadero de Esteban Echeverría, una literatura culta, parada en el otro extremo del arco político, pero que toma como tema al gaucho. Y me puse a googlear para ver la fecha de defunción de Encarnación Escurra, que no me acordaba el año, 38, porque ahí tenemos una pista del año de escritura del Matadero, ¿no? El Matadero es posterior a la muerte de Encarnación Escurra, así que tiene que haber sido escrito en el 38 o en el 39, porque dice estar escrito en 1830 y algo. Este, y, y entonces, en fecha, está bastante entrada la década del 30, que nos queda afuera de nuestro recorte, pero a mí me parece que allí, entre la poesía y la literatura gauchesca y el matadero, lo que tenemos es el nacimiento de la literatura argentina. Y me interesa vincular ese nacimiento con el nacimiento de la Argentina. Una economía propia, una clase social hegemónica totalmente emancipada de, de los poderes externos, por lo menos en lo formal. Dorrego diría que son empleados, ¿no? Eh, una clase trabajadora, una plebe, para ponerlo en términos de la época, este, políticamente activa, inserta plenamente en el debate político de su época y como un actor principal, la definición de un territorio, un modelo de organización que va a ser el Pacto Federal, todos elementos que hacen al nacimiento de una identidad y que creo que la literatura le da a ese proceso eh, su, su condición inequívoca. Ahí hay algo que es distinto a toda al resto de la literatura mundial. Eh, Mariana pregunta y pide volver a mencionar el periodo en que ubico el nacimiento de la literatura argentina. La ubico entre Baltasar Hidalgo y la literatura gauchesca, ¿no? 1811, y el surgimiento de la publicación es posterior, pero la escritura del Matadero en 1838-39, ¿no? Allí ubico. ¿Por qué? Porque tengo una literatura popular de amplio desarrollo que ya impregnó y tengo una literatura culta que ahora toma el tema de la literatura popular.
para decir otra cosa, pero toma el tema. ¿Eh? El tema es el gaucho. Va a oponerle al gaucho, ¿no? Al unitario, ¿no? El personaje de, del Matadero, ¿no? Perdonen, estoy asumiendo que todos leímos El Matadero, que sabemos de qué se trata y este, no me meto en esto, ¿no? Son lecturas escolares que todos hicimos. Este, pero digo, ahí hay para mí una esencialidad. Nuevamente, estoy polemizando con la idea de que la Argentina es una creación del Estado argentino, ¿no? Y estoy encontrando un nuevo elemento. Ya lo vi en la economía, una economía diferenciada, una inserción determinada en la economía global. Ya lo vi en la política, una relación entre clases, una búsqueda, una representatividad política, el caudillo, la élite porteña, ¿no? La caracterización de directoriales y federales, que finalmente va a ser federales y unitarios, ya me caracteriza dos grandes bloques políticos que van a ser enseguida dos partidos políticos, ¿no? Eh, o dos facciones, si se quiere, como prefiere la historiografía tradicional, pero yo veo ahí dos bloques políticos enfrentados, aunque no tengan la estructura de un partido político y la vida interna de un partido político. Yo no estoy de acuerdo con la idea de facción y partido. Creo que cuando hay facciones ya hay partido. No creo que el partido se caracteriza por cierta regularidad de su vida interna. Eso es un formalismo que podrá venir bien a la tradición del Partido Comunista o a ciertos momentos históricos de la Unión Cívica Radical en la Argentina. Pero la verdad es que los partidos a veces viven sin tener ninguna formalidad en su vida interna. Partidos que han vivido años intervenidos y han vivido como partidos. Si el partido es solamente una formalidad, el peronismo no es un partido, ¿no? Porque el peronismo ha vivido exiliado de la política, ¿no? Proscripto, sin posibilidades de tener vida formal, y los periodos en los que tuvo formalidad fueron muy escasos. Y yo creo que, sin embargo, es un partido, a pesar de su vocación movimentista, ¿no? Pero es un partido que busca reintegrar, ¿no? Superar la etapa de los partidos, pero enfrente tiene un partido que no acepta esta, esta, eh, esta intención, esta propuesta, este proyecto. ¿Qué quiero decir con superar la etapa de los partidos? En la política del siglo XVIII o hasta el siglo XVIII, en la política de Occidente y la política global, la política se ejerce en nombre del conjunto. Quien hace política por o contra el rey, no importa, habla en nombre de la comunidad, del todo. Y a partir del iluminismo, a partir del siglo XVIII, empieza la idea en que uno en la política puede hablar en nombre de un grupo, pero no de un grupo de interés, no de los hacendados o no de un gremio, sino de un grupo de opinión política. Y esto, para la mentalidad política anterior, es disolvente de la unidad. Hay una unidad que se concibe espiritual, que obliga a que la pelea sea por el todo. La idea de que podemos representar pedacitos políticos del país y esto tener representatividad en un organismo que le devuelve la unidad a los pedacitos, ¿no? Que sería el poder legislativo, es una idea que viene con el iluminismo. Previamente a eso no, no está esa idea, no está esa idea. Y de alguna manera el peronismo, al ser movimentista, busca rescatar esta idea de poder hablar en nombre del conjunto, ¿no? De recuperar una política de conjunto, una política nacional en términos del peronismo. Estoy pensando cómo piensa el peronismo a sí mismo, ¿no? No lo digo en términos proselitistas, más allá de que ustedes saben
mi adhesión política, pero digo, no lo digo en términos proselitistas, digo pensando cómo piensa, cómo se piensa a sí mismo ese movimiento. Entonces, para mí sí, hay dos partidos, unitarios y federales en 1830, y es claro, aunque no tengan la formalidad de un partido político, y no se presenten como tales en la vida pública. Entonces, en el corazón de la idea, allí ya está expresado lo que quiero decir. Voy a retomar un poco solo para no dejar afuera al querido Manuel Dorrego. Por cierto, en este mismo periodo se va a producir el reconocimiento de Gran Bretaña al Estado argentino, a las Provincias Unidas. Entonces también acá ya hay un elemento que hace a la existencia de un pueblo y de una nación, que es el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional es uno de los elementos que hace eh, a la existencia de una nación. Los distintos elementos, ninguno es excluyente, ¿no? Puede haber, nosotros podemos distinguir un grupo de elementos característicos de la existencia de una nación y puede haber algún elemento que no esté presente. Y sin ese elemento puede haber una nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el reconocimiento internacional es un elemento que suele caracterizar la existencia de las naciones, no es que sea indispensable ni necesario y que sin el reconocimiento internacional no haya una nación, ¿no? Eh, eh, Hay otros elementos concurrentes, pero bueno, aquí tenemos el reconocimiento internacional. Eh, Dorrego en este periodo, en esta larga década del 20, nosotros hemos hablado de su primer gobierno interino, el fracaso de ese periodo, el fracaso de Dorrego en conseguir una estabilidad política y con eso el retiro del apoyo, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas. Luego va a venir el exilio de Dorrego, su breve paso por Estados Unidos, su contacto con los federalistas, ¿no? De hecho, no solamente va a leer intensamente las publicaciones del Federalista, ¿no? Aquella publicación de Madison y, si alguno se acuerda quién era el otro que redactaba el Federalista junto con Madison, este, se los agradezco, todos nombres muy conocidos de los Estados Unidos. Este, por cierto, dos intelectuales de gran fuste, etcétera, ¿no? Dorrego va a tomar contacto con ellos, los va a conocer personalmente, va a venir con un poco más madurada la idea de la federación, pero nada de eso que ha sido interesante en la biografía de Dorrego al fin y al cabo lo determina. Por el contrario, Dorrego llega y se va a vincular por supuesto, al Partido Federal con el cual ya estaba vinculado. Va a ser el representante de Santiago del Estero ante el Congreso Constituyente del 24 al 26. En calidad de representante de Santiago del Estero va a entrar al Congreso. ¿Por qué? Y porque les interesa a a los federalistas del interior que haya una voz como la de Dorrego en el Congreso, y es imposible que gane la representación de la provincia de Buenos Aires, que la tiene controlada Rivadavia, ¿no? Entonces, es natural y es un hábito de práctica común que las provincias interiores busquen una representación en un porteño afín, en un porteño amigo, porque reside en Buenos Aires, porque sale más barato como representante, no hay que mandar a alguien, no hay que sostenerlo en la capital, porque ya tiene lazos políticos en la ciudad, todo esto facilita. Dorrego va a ser el representante de Santiago del Estero, pero después, terminado el Congreso, al cual Dorrego no va a votar la Constitución, va a formar parte del bloque que se va a oponer a la Constitución, pero sí se va a incorporar
O sea, va a continuar el Congreso en actividades años después, ¿no? Y hasta su disolución definitiva con la caída del gobierno de Rivadavia. Y allí va a haber elecciones provinciales y Dorrego va a pasar a ser el representante, un representante de Buenos Aires, y va a ser sobre todo Dorrego un líder popular de la plebe urbana de Buenos Aires, es decir, con un gran ascendente entre entre los orilleros de Buenos Aires, entre los pequeños comerciantes, ¿no? Si recuerdan, en el primer encuentro hicimos mención a la ropa en relación a la posición social y la posición política, ¿no? Hablamos los de camisa, los de chaqueta y los de frac o casaca. Y en esa posición, donde los camisas son la plebe y los de chaqueta son chaqueta o chaleco, las dos prendas, ¿no? La chaqueta es ese saco corto, ¿no? Este, los de chaqueta son el sector medio, ¿no? Prenda típica de tenderos, decir, de comerciantes, que venden al consumidor final, ¿no? No de los grandes comerciantes que eran los dueños de las casas del comercio internacional. Em, Decía entonces, en esa clasificación es interesante ver que Dorrego, perteneciendo por origen a la clase de los de casaca, viste siempre de chaqueta. Y esto es señalado por sus adversarios, ¿no? Dorrego es uno que se viste mal en la prensa porteña, ¿no? Se viste mal, se viste de chaqueta, tiene el chaleco a veces deshilachado, ¿eh? Hay algún hilo por allí, se señala en el censor, en los grandes diarios rivadavianos, esto de la ropa de Dorrego. Y, y va a ser mencionado, título que después va a heredar Juan Manuel de Rosas, como el primer protector de los descamisados. Porque el que va con camisa es el descamisado, el que lleva la camisa exhibida, la camisa expuesta. Dorrego va a ser el primer protector de los descamisados. Él va a fundar un periódico, El Tribuno, ¿no? Periódico El Tribuno. Y esto va a llevar rápidamente a una identificación. Si Dorrego es el defensor de los humildes, de los descamisados, y funda El Tribuno, Dorrego es el tribuno de la plebe, ¿no? En aquella latinomanía que impregnaba la vida política de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Las referencias constantes a la vida política romana, ¿no? Entonces va a haber una evocación a los hermanos Graco y los tribunos de la plebe, el tribuno de la plebe. El Partido Popular de Roma. Dorrego decía, va a señalar, quería ir a este punto. Dorrego como miembro de la legislatura va a defender el voto universal. Cuando se presenta un proyecto de voto censitario que permita votar solo a quienes no sean dependientes, entendiendo que la posición de dependiente en materia del trabajo, quita libertad al votante, ¿no? Entonces, como el votante tiene que ser plenamente libre, solo pueden serlo los propietarios, los que no trabajan para otro. Y Dorrego en el Congreso, y cuando se discute esta ley, va a tener una observación muy interesante. Va a decir, miren, si ustedes sancionan que nadie pueda votar si es dependiente, bueno, en Buenos Aires no podría votar prácticamente nadie, porque
todos los que se dicen independientes y son los que manejan el gran comercio, son empleados, son subsidiarios de los comerciantes extranjeros. Esto denuncia Dorrego en 1827. Y me parece interesante, ¿no?, traer al presente que en términos del debate político, esto que a veces Anita dice, ¿cómo puede ser? Estamos discutiendo lo mismo. En términos del debate político, eh, ya estaba instalada, ¿no?, la idea de que esa burguesía mercantil que tenía su expresión política en el Partido Unitario, era a su vez empleada de los grandes comerciantes, de los grandes, sí, de los grandes comerciantes ingleses sobre todo. Es decir, que no era una clase enteramente libre. Finalmente, como sabrán, el gobierno de Rivadavia cae, ya lo hemos mencionado, por los errores en la negociación con Brasil en el contexto de la guerra con Brasil, y la legislatura se va a inclinar por el líder federal, ¿no? La legislatura de Buenos Aires, disuelto el Congreso, ¿no?, y disuelta la presidencia. Sí, perdón, no, me quedé una cosa en la cabeza. Si Bernardino Rivadavia es el primer presidente de los argentinos, entonces Vicente López y Planes es el segundo, porque Vicente López y Planes, el autor de la letra del himno, de la marcha patriótica, actual himno nacional argentino, es quien va a suceder a Rivadavia como interino, ¿eh? Es el presidente que va a terminar con el cargo de presidente, este, en ese año de 1828. Sí, Alejandro. Teniendo en cuenta que Rivadavia no fue el primer presidente argentino, digamos, que Urquiza fue presidente de la Confederación sin Buenos Aires. Llegamos a la conclusión que el primer presidente fue Mitre. Le gustaría mucho a mucho, le Claro, gustaría, lo que está claro. diciendo le gustaría mucho a varios. Sí, al Le gorilaje gusta. más que nada. Pero Eh, Mirá qué interesante lo que está diciendo Mariana, ¿no? De gorilaje y de buena historiografía, de la historiografía académica en general, que te diría que está totalmente de acuerdo con vos. Mariana dice, se podría decir que Dorrego, al denunciar esto respecto de la relación entre los comerciantes, los altos comerciantes nacionales y los extranjeros, es un antecedente de Scalabrini Ortiz. sí, puede ser. Sí, me gusta mucho, ahora voy con lo tuyo, Alejandro, me gusta mucho eso, Mariana. Diría que Scalabrini Ortiz sistematizó esta idea, ¿no? Su denuncia es sistemática, ¿no?, con un estudio por detrás muy profundo, que por ahí el periodismo argentino, porque de hecho Dorrego ejerció el periodismo cuando editó un periódico, no estaba todavía en ese nivel, ¿no? No tenía todavía esa inquietud de poder producir una investigación y publicarla, que ya existía en la prensa periódica, ¿eh? Los periodistas que investigaban cosas y las publicaban. Acá era todavía más una herramienta de debate político, y cuando se publicaba algo era porque a alguien le convenía. Pero bien, pero igual me gustó mucho esa vinculación. Sí, me parece re interesante y posible de plantearlo. Volviendo a lo que dice Alejandro, eh, bien, ¿fue Bartolomé Mitre el primer presidente que fue presidente sobre la totalidad de las provincias que se reconocían argentinas? Sí. Fue el primer presidente que gobernó sobre la totalidad de las provincias que se reconocían argentinas. Sin embargo,
¿Puede existir la Argentina con la rebeldía de Buenos Aires? Bueno, es una situación anómala, pero no es imposible. Es decir, la Confederación Argentina, con su puerto, su comercio exterior, sus representantes en el extranjero, e incluso negociando ante las cortes extranjeras el reconocimiento de la Confederación Argentina como Estado soberano y obteniéndolo, como lo hizo en 1854 el gobierno de Urquiza, yo diría que ahí está también la República Argentina. Yo diría que, ya, yo creo que Urquiza es el primer presidente de la Argentina y que la Argentina como Estado, el Estado argentino, nace en esta situación de anomalía que es la rebeldía de la provincia de Buenos Aires. Pero al O sea, mismo fue el tiempo yo primer, ya dije otras veces esta idea y ahí te escucho. Yo ya dije otras veces que la Argentina está caracterizada por aquellas provincias que quedaron en la órbita de Buenos Aires. Y creo que eso sin duda es una característica importante de la Argentina. Pero la asociación entre las provincias argentinas no pasa solo por esa condición. Eh, Nuevamente, sería la pregunta de si existe la Argentina o no, como un hecho previo al Estado. Yo creo que lo existe, y porque sí es que existe, y por lo tanto no es lo mismo ser el presidente de una provincia con 13 provincias en contra que ser el presidente de 13 provincias con una en contra. Ahí me parece que podemos establecer una diferencia que juega a favor de Urquiza. o sea, Ibas a decir Urquiza algo. fue el primer presidente constitucional, eso seguro. Claro, claro, Eso sí, claro, 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 eso seguro. O sea, de ahí, tomando esa base, uno lo reconoce. claro. Pero el razonamiento de la historiografía tradicional, Gori, Académica, de todo lo que vos querés Morita. decir que fue Mitre. Entonces uno se para y dice, pero puta, fue Mitre. No, pero Bueno, puta, te lo pueden decir. pero está bien, pero hay algo más allí, ¿no? Está bien, porque Mitre unifica el territorio, está bien, es decir, incorpora la provincia que igual también ya lo había hecho Urquiza, porque lo hace Urquiza después de Cepeda II, pero bueno, hay todo un periodo intermedio, pero bueno, podemos decir, a partir de Mitre, la provincia de Buenos Aires es parte de la Confederación Argentina sin ninguna duda. Pero yo creo que hay algo más. Lo que configura el sueño húmedo de nuestra historiografía tradicional para mirar en Mitre al primer presidente argentino es que orienta a los ejércitos primero a demoler las sublevaciones interiores y luego a demoler el último vestigio de soporte político al federalismo en la región, que era el Paraguay de Francisco Solano López. Y allí, en la bandera argentina tremolando en los campos de Curupaití, allí muchos historiadores contemporáneos ven el nacimiento de la Argentina, ¿no? Por eso, una vez más, este, simpatizo con Esteban Chiaradía, historiador contemporáneo y docente este, que discute mucho el tema de las ideas en torno de la historiografía argentina en torno a la guerra de la Triple Alianza, pero que además plantea que la historiografía contemporánea critica todo menos sus propias condiciones de existencia y de producción, ¿no? Una historiografía que critica todo menos, no, cuando estudia la evolución de los institutos historiográficos, canta el himno a la gloria de esos institutos y no hace una crítica de lo que allí ocurre. Eh, y en ese no criticar las condiciones de producción, se ha consolidado una idea de que
la Argentina nace ahí con Mitre, por lo tanto la Argentina nace porteña. Porque esto es lo que pasa. Si la Argentina nace con Mitre, la Argentina nace porteña. Yo creo que la Argentina está determinada por las provincias que quedan en la órbita de Buenos Aires. Ya lo he dicho, esta es la cuarta vez que lo digo en este encuentro. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la Argentina sea porteña, ¿no? Y la historiografía tradicional lo que nos propone es una mirada en la cual, si conviene a Buenos Aires, es la historia troncal argentina. Si es alternativo a la política de Buenos Aires, es una historia local. Pertenece a ese lugarcito, ¿no? A ese territorio. Es local, no es nacional. Esto lo podríamos profundizar. Alejandro dice, ojo, no será Derqui. Claro, bueno, ahí con Cepeda y Derqui, claro, está bien. Eso le quedaría para Derqui. No, a mí me parece que Claro, Urquiza es un buen punto, pero está bueno el debate, porque es ahí esta discusión sobre el primer presidente. Sí, Anita. ahí te habías quedado en el 28 con Dorrego Congresal. Con Dorrego Congresal, que va a ser finalmente designado gobernador de la provincia de Buenos Aires por la legislatura, caída la presidencia y caído y disuelto el Congreso. Y de la gobernación de Dorrego, por supuesto, que es lo que nos va a interesar sobre todo, su capacidad de integrar a las provincias en un proyecto político. El reconocimiento de Dorrego como representante de las provincias argentinas va a tener una característica, va a ser unánime, va a ser prácticamente espontáneo y va a ser celebrado por las provincias. Las provincias, mientras las legislaturas le van otorgando a Dorrego, las legislaturas de cada una de las provincias argentinas, le va otorgando a Dorrego el reconocimiento para actuar en su nombre también, digamos, su adhesión a que Dorrego es el representante de las provincias, lo hacen con aclamaciones, con fiestas en las capitales, digamos, es un hecho político celebratorio en todo el país, esta llegada de Dorrego. Como no había ocurrido con las veces anteriores, también a Gregorio Lacera le reconocieron la representación internacional, y no había habido nada de todo esto. Eh, entonces, Dorrego, primer presidente, dice Anita. Bueno, ahí se mete en la política, en la polémica, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con el reconocimiento. El primer federal al poder. Exactamente. Bueno, entonces decía, para concluir, eh, Dorrego va a conducir una gobernación que tiene como característica, integra a las provincias en un proyecto político, pero además integra a esa plebe urbana y rural que viene demandando un lugar en la política bonaerense, que la encontró en las demás provincias en sus caudillos, pero que todavía no termina de encontrar su representación en la provincia de Buenos Aires. Dorrego, sobre todo, va a ser un líder de esa plebe urbana, pero, pero ya es muy popular también en el ámbito rural. Hicimos mención a la montonera de Cipriano Benítez, que es en el ámbito rural y que claramente muestra una adhesión del personaje a la figura de Dorrego, y ocurrió en 1826. Eh, por último, Dorrego va a aceptar, condicionado, sometido, así nos lo revela las cartas de Lord Stranford a la Cancillería británica, por las presiones inglesas, la firma del Tratado de Paz con Brasil con la separación del Uruguay. Y con motivo de eso, el movimiento del golpe de Estado que las fuerzas venidas de la guerra van a liberar, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Juan Lavalle ya estaba en Buenos Aires. Juan Lavalle pelea en la guerra contra Brasil, pero ya estaba en Buenos Aires en 1828, ya estaba en 1827.
Lo he mencionado otras veces, pero me parece interesante para ver cómo es la práctica del voto en 1827, cuando, cuando la legislatura bonaerense se viste de colorado, se tiñe de colorado, de rojo punzó, de rojo federal, porque en toda la ciudad ganan los candidatos federales en las elecciones, ¿no? Pero ganan, en realidad dije en toda la ciudad, en casi toda la ciudad, porque en la parroquia de San Ignacio, que era el centro, gana la lista de los unitarios. Y allí ocurre un episodio muy interesante. Están votando en la mesa electoral en el atrio de San Ignacio y se acerca una persona a votar y vota por la lista de los federales. Entonces un hombre con un capote negro se acerca y le dice, no, no, le dice al de la mesa, no, no, dijo tal cosa y le señala la lista de los unitarios. El miembro que acaba, el votante, dice, no, yo dije la lista este, de mi coronel Dorrego. No, dijo la lista, esta que era la de los unitarios. Se produce una situación tensa y se acerca un soldado. Y entonces le dice a este ciudadano que está estorbando el acto eleccionario que se retire, que no puede estorbar las elecciones, que permita continuar con el acto eleccionario. Y allí el ciudadano se identifica, abre la capota negra que lo cubre y deja ver su traje de general del ejército. Ese ciudadano es Juan Lavalle, al cual el soldado no lo conocía, no le conocía la cara, y es interesante por todos los rasgos que pinta esta pequeña anécdota, ¿no? Pinta cómo es el voto cantado, ¿no? La fragilidad. Pinta cómo un votante en una parroquia unitaria va y vota por los federales, porque es su parroquia en la que vota, y defiende su voto, porque sostiene que no, que él votó por su coronel Dorrego, y defiende el voto. Pinta un sistema electoral que estaba en funcionamiento y que servía para algo, servía como medio de expresión política. También pinta las prácticas fraudulentas, ¿no? Como presionar al jefe de la mesa, al responsable de la mesa electoral, para que anote mal el voto. Bien, dicho esto, esas elecciones fueron un triunfo importante, contundente de los federales. A partir de allí, la legislatura bonaerense va a ser controlada por el Partido Federal desde ese momento hasta el 11 de septiembre de 1852, cuando se produzca la, la sublevación antiurquicista, pero también eh, unitaria de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos una práctica política, tenemos una estructura económica, tenemos una forma del Estado que va a nacer pronto, que es la Confederación Argentina, el Pacto Federal. Tenemos los partidos, las disputas, la estructuración de las representaciones políticas. Tenemos un territorio definido y tenemos hasta una literatura. Todos elementos que creo nos permiten primariamente decir que ha nacido una nueva entidad a la faz de la Tierra y que es la Argentina. Siendo Lavalle unitario y Dorrego federal. Anita. Estoy leyendo que Anita dice, siendo Lavalle federal y Dorrego federal. No, Lavalle unitario.
que intercedía en la Pero mesa. no votó por el partido. No, el otro, un votante quiere votar y Lavalle es el que dice, no, 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 está votando por la lista de los unitarios. Vos, porque te Lavalle es el entendí que... otra el- cosa. bueno, entonces entendió mal tal vez. Lavalle es el que presiona al presidente de la mesa para que anote mal el voto. Y cuando el soldado le dice, váyase, deje de molestar, Lavalle muestra que es un general. Tuvo una actitud totalmente espuria la de Lavalle, porque qué importancia tuviera que fuera un general. Lo muestra para decirle al soldado, usted haga lo que yo digo. Y si yo quiero seguir fraguando los votos en esta mesa, lo voy a seguir haciendo. Este, eh, no me quiero detener en no es una anécdota, pero digo, en lo anecdótico de la caída de Dorrego y el interinato de Lavalle. Sí, tal vez señalar que el de Lavalle fue un interinato, es decir, que a pesar de todo, tras la muerte de Dorrego, cuando Rosa firma con Lavalle el pacto de Cañuelas, parte del pacto es que el gobierno continúe normalmente, ¿no? Que el gobierno de Lavalle prosiga normalmente. Es decir, ¿qué le va a decir Rosas a Lavalle? Bueno, ya está, lo hecho está, esto es un desastre, pero lo hecho está. Eh, Pero ahora resolver el problema de lo que es un gobierno interino, que es dar las condiciones para que pueda ser sucedido por un gobierno permanente, por un gobierno regular. Y eso significa pacificar, organizar, etc. ¿A título de qué Rosas? De jefe de las milicias de la provincia, ya no de las milicias rurales, de las milicias de la provincia. Sí, nombrado por Dorrego, jefe de la milicia de la provincia. ¿Eh? Jefe de armas de la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene un capítulo en el interior, es decir, en el resto de las provincias argentinas, que es el golpe en Córdoba por Carlos María Paz. Y ese golpe se va a corresponder con una nueva fase de la guerra llevada adelante por Quiroga contra Paz, la derrota de Quiroga, la llegada de Quiroga a Buenos Aires, ¿no? Todo esto forma parte del mismo conjunto de hechos, ¿no? Del mismo proceso. El intento del Partido Unitario de descabezar a los federales, pero va a ser efímero, va a ser efímero. Lo hemos señalado en otras ocasiones, vamos cerrando con esto, eh, pero quiero llamar la atención sobre un mapa escolar. Eh, este mapa escolar que muestra la Liga Unitaria y el Pacto Federal, ¿no? El Pacto de Cañuelas es del 29, Alejandro, que consultaba el año del... Sí, sí, ahora no recuerdo el mes, pero es ahí enseguida, febrero de 1829, enseguida. Enseguida de la muerte de Dorrego, ¿no? De diciembre del 28. Eh, este mapa es llamativo porque lo conocemos todos, estoy seguro que lo conocen, que lo han visto en un manual escolar, que lo han visto, la Liga Unitaria o Liga del Interior, pero que hemos visto muchas veces como Liga Unitaria, y el Pacto Federal. Este extraño mapa fija la imagen de que en la etapa de las guerras civiles, las provincias interiores están con el Partido Unitario. Sin embargo, esta situación que el mapa nos muestra, duró menos de 2 años. Lo que caracteriza este mapa es lo efímero del momento que describe, ¿no? Y llamo la atención porque me parece notable que si buscamos en los manuales escolares, no son muchos los mapas que es común ver, ¿no? Y sin embargo, este se nos suele mostrar, se nos suele mostrar. Y este mapa tiene la particularidad de que invierte lo que por lo general consideramos de dónde están los unitarios y dónde los federales, pero consolida una idea que le interesa mucho a cierta historiografía, vincular a los federales
con los hacendados, con la pampa húmeda. ¿Eh? Al final, ¿qué eran los federales? Los ganaderos, ¿no? Y esta idea también en la lectura de la historiografía tradicional, digo, y esta lectura también se consolida con imágenes como esta, porque las imágenes sirven para reforzar ideas. ¿Cuál es el sentido pedagógico de una imagen? Reforzar la idea. Entonces nos tenemos que preguntar qué idea queda reforzada con esta imagen, que, insisto, es tradicional, es común en cualquier manual, libro de texto escolar del colegio secundario en la Argentina. Está bien, pero los límites son reales, ¿no? Los límites. Sí, sí, lo que está señalando este mapa es que la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y luego se adhiere Corrientes porque tiene un retraso en la firma, son las provincias que forman parte del Pacto Federal, ¿no? Y por otro lado, sí, que la frontera con los Abipones y Guaycurúes era el río Salado del Norte, sí, está bien, es real, pero más o menos. O sea, si es por los límites, Santa Fe ya se había prolongado acá hacia el norte, casi hasta la actual ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe. ¿Eh? No, no en toda su dimensión, sino en la zona costera. ¿Eh? Ya había prolongado su frontera. Si es por ese tipo de detalles, si te inquieta eso, digo. Em, lo que acá importante nos está mostrando es que las provincias del litoral son las federales y las interiores las unitarias. ¿Eh? Y ahí realmente lo único que hace que las interiores sean las unitarias es que Paz venció efímeramente a Quiroga y Quiroga está exiliado en Buenos Aires. ¿Eh? Estamos en el año 31, antes de que se organice eh, lo que va a ser la campaña de Facundo Quiroga en Córdoba y en las provincias andinas, totalmente exitosa, disolviendo la Liga del Interior y, este, y volviendo a reponer a los gobernadores federales en sus cargos. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Perdón, una última cosa que me falta. Decía, sí, Quiroga resistiendo a José María Paz, siendo derrotado y todo esto, es el capítulo interior de esto que estamos señalando, de este momento de la caída de Dorrego. Pero quiero cerrar, sí, con dos actos gestuales que, si bien ocurren en Buenos Aires, tienen, yo creo, que una gran resonancia nacional y a su vez inauguran ciertas tradiciones. En el año 29, en diciembre del 29, 3 de diciembre del 29, si no estoy recordándolo mal, asume la gobernación de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. En la asunción de Rosas de Buenos Aires, a la gobernación de Buenos Aires, va a ocurrir un hecho popular muy importante. Se va a colmar la Plaza Mayor y los alrededores de una multitud. Nuevamente aparece la multitud, esa plebe urbana que había aparecido en la asonada del 5 y 6 de abril de 1811. Nuevamente aparece en el centro de la ciudad. Y aparece para llevar a pulso, a fuerza de tirar, a Rosas desde la legislatura al fuerte de Buenos Aires, porque la multitud va a desenganchar los caballos del carruaje que lleva a Rosas desde el acto de juramento en la legislatura a, eh, a la entrada a la casa de gobierno, que era el fuerte de Buenos Aires. Van a desenganchar los caballos y lo van a llevar a tiro de la multitud a Rosas. Este hecho luego va a ser repetido en 1916 por los radicales entre el Congreso Nacional y la Casa Rosada cuando asuma Hipólito Yrigoyen, para que observemos cuál es la afiliación de la Unión Cívica Radical, que no tiene nada que ver con ese cuento que planteó Alfonsín
y la usina ideológica del alfonsinismo en esa película que se llamaba La República Perdida, una deformación de la historia nacional y del Partido Radical como nunca se ha visto, donde los radicales que se habían pasado la vida conspirando y haciendo revoluciones eran el partido cívico de la democracia y los buenos modales. Los mismos que habían terminado, muchos de ellos siendo comandos civiles, poniendo bombas, etcétera, de vuelta resulta que eran los partidarios de los buenos modales. No, la tradición de la Unión Cívica Radical, por suerte, gracias a Dios, pero gracias al pueblo sobre todo, era la de las luchas populares. Esa es la tradición de la Unión Cívica Radical. Se reconocía en el viejo Partido Federal, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, el siguiente acto popular que va a ocurrir en Buenos Aires en esos días es la repatriación e inhumación de los restos de Manuel Dorrego. Manuel Dorrego va a ser exhumado del campo de Navarro y llevado al cementerio de la Recoleta. Pero antes de ser enterrado en el cementerio de la Recoleta, sus restos van a ser depositados en la catedral y luego van a ser movidos a Santo Domingo. Todo esto en ocasión de la multitud que venía a despedir los restos de Dorrego. Y esto lo señalo para que se vea la popularidad del personaje. Claro, Mariana, sobre el tema de la afiliación entre radicalismo y federalismo, señala el tema de Alem, ¿no? Leandro Alem, que su apellido original era Allen, y como su padre era un mazorquero que fue fusilado junto a Coutinho, ¿no? En Plaza de Mayo, en, en 1852, entonces se cambió el apellido por Alem. Absolutamente, absolutamente. Y para buena parte de los radicales populares, la línea Rosas-Irigoyen era muy clara. Eh, bueno, Dorrego, sus exequias populares y la multitud que acompañó sus restos al entierro. Son dos hechos que quiero señalar para señalar que con el federalismo impuesto definitivamente en la provincia de Buenos Aires, lo que va a venir es nuevamente un momento en el que el pueblo, las bases sociales, se sienten altamente representadas y vuelven a participar o a hacerse presente. La participación siempre estuvo, pero hacerse presente de un modo muy visible en el centro de la ciudad. Dicho lo cual, cerramos aquí, pero déjenme poner dos anuncios. El 14 de agosto, que es jueves 14 de agosto, iniciamos el curso Unitarios y Federales, que es diría, el curso nuevo del año, para este año 2025, es el curso en el que he estado ¿Estás trabajando. seguro? ¿No es antes? 14 de agosto. ¿No? ¿Seguro? Sí, sí. De hecho, no falta nada, faltan 2 semanas. Claro, sí. Es ya. Gracias, Mariana, que dice que allí estaremos. Espero que les guste. Va a ser, creo que, un lindo curso. Ah, perdón, y ahora paso el segundo chivo que quería pasar, pero antes una aclaración que me acordé ahora, si no después me olvido. En la bibliografía, cuando ustedes miren la segunda parte, siempre lo quiero aclarar a esto porque me parece horrible, pero no tengo otro PDF. Está el libro Las Guerras Civiles Argentinas, de Juan Álvarez. El libro, obra de 1923, que describe magistralmente la relación entre medidas económicas y conflictos armados en las guerras civiles argentinas. Es decir, desmonta la idea de que las guerras civiles argentinas son producto de la barbarie contra la civilización, sino que planta en 1923 las bases económicas, el estudio de las bases económicas de nuestras guerras civiles. Ese libro
porque es el PDF que encontré, tiene en su carátula una lamentable lección que es una imagen de Videla. Las guerras civiles argentinas y está Videla, una monja y unos chicos escolares. Si lo ven, por ahí ven, ¿qué es esto? Bueno, no, es Las guerras civiles argentinas de Juan Álvarez, texto que también trabajaremos no, que también no, que trabajaremos en el curso que viene, pues acá solo lo he puesto como bibliografía para que ustedes lo busquen. Bien, y es un texto muy interesante, considerado puntal o iniciador del revisionismo. Y ahora sí, Mariano, el último chivo que quería dar, sí, Mariana, no, te quería preguntar si este curso termina hoy sí, o la termina hoy. semana que viene. Ah, listo. No, termina hoy. Y ahora sí, el último chivo que quería dar, para los que les interese la historia de América Antigua, el 9 de septiembre, falta un mes, pero sacamos creo que ya tercera edición de un curso. Yo sé que acá a la gente le interesa la historia argentina, pero es un curso precioso, a nosotros nos gusta mucho y a algunos les puede interesar. Y si no, también nos pueden ayudar a difundirlo. Aztecas, la guerra, la flor y el canto. Un curso donde abordamos al pueblo mexica, mal llamado azteca, pero si ponemos mexicas, nadie entiende nada. Así que bueno, aztecas, la guerra, la flor y el canto, que es un curso que estudia al pueblo azteca desde los códices precolombinos, desde sus propias producciones mitológicas y demás. No Bueno, se mezcla, perdón, no se mezcla con el de unitarios y federales, no se cruzan. no se cruza ni un solo día. Ah, Sí, que arranca lo en estoy septiembre. viendo los jueves, el de los aztecas. No, martes. Ah, Arranca el 9 de septiembre, que es martes. No, todo lo que es América Antigua es los días martes. Los lunes y los jueves son los días reservados para historia argentina y latinoamericana. Bueno, bueno, yo te quería decir una cosa a los compañeros, que la verdad vos tendrías que tendrías que ganar el Nobel, porque sos un historiador extraordinario. Lo que pasa es que esta época es un quilombo, hay que hacer de vuelta este curso, porque es terrible esta época. Terrible. No sé si hay otra época tan compleja como esta en la historia. bueno. Con lo cual me quedo con que no te la aclaré mucho. Pero bueno, está bien. Eh, es una época muy compleja, hay otras también muy complejas, pero te agradezco igual el elogio, te agradezco las palabras y el cariño. Bueno, y Oscar, Mariana, Alejandro y a quienes ya hemos saludado y están viendo la grabación, un fuerte abrazo. Nos vemos cuando nos veamos la próxima vez. Gracias por haber participado. Chau, chau. Hasta luego. Chao, gracias, Mariano. Muy buenos los cursos. Chao, Mariana, gracias. Y Alejandro también, muchas gracias. Chao, chao, chao. Gracias.